Bueno, buenos días, esperemos que hayáis dormido bien, hayáis descansado. Vamos a empezar este tiempo con el tiempo de alabanza. Dos cositas. La primera es, no nos podemos levantar, aunque sea extraño, porque a partir de la tercera o cuarta fila ya no se ve la letra. Entonces, por favor, aunque sea raro, cantamos sentados, alabamos igual. Y bueno, la segunda, vamos a introducir este tiempo. En mi grupo hemos estado hablando del amor del Señor, eso está claro, ¿no? Pero ha habido una cosa que se ha dicho que me ha gustado, que es que el Señor, desde el principio, ha sido el que ha querido acercarse a nosotros. Nosotros no le hemos buscado a Él ni le hemos encontrado, sino que Él nos ha encontrado a nosotros por su intención de entablar una relación con nosotros y de ser nuestro Padre. Y de eso vamos a cantar ahora con una canción que habla del amor del Señor y cómo Él se ha acercado a nosotros desde la eternidad. Nunca miraré atrás.
más en tu presencia, porque nos has dado un día más de vida, porque podemos confiar en ti y no tenemos que tener miedo porque eres nuestra protección, Señor. Te damos muchas gracias y también porque nos das una identidad, Señor. Nos dices quiénes somos y eso es lo único que importa, porque el mundo dice muchas cosas, pero tú lo dices desde el amor y tenemos que aferrarnos a lo que dices que somos para poder acercarnos a ti y también compartir todo lo que sabemos con los demás para que sepan que también tú les das una identidad. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos y por todas las formas en las que podemos alabarte. En tu nombre, amén. Amén, Marcos. Cuando oraba decía que somos, ¿no? ¿Quiénes somos en el Señor? Yo soy Raquel y soy hija de Dios y soy libre porque Él me rescató, porque su gracia me alcanzó, porque aún siendo pecadora e inmerecedora de tal regalo, de tal grande salvación, Él murió por mí. Esto dice esta canción que vamos a cantar ahora. Sé que no se conoce mucho, queremos que sea un poco como la canción lema, que podamos aprender juntos, pero cada uno puede poner su nombre en esta canción. Libre soy en él. Raquel, Cris, Marcos, Jenny, cada uno de nosotros nos encontró cuando estábamos perdidos, desorientados, y qué maravilla poder transmitir esto, tener esta seguridad, esta identidad en Cristo y poderla transmitir a todos los que están perdidos, que no saben quiénes somos, que tienen confundida su identidad. Pues mira, yo la he encontrado en Jesucristo. Vamos a cantarla.
dices que somos tus hijos, somos libres por la sangre de Jesucristo. Qué seguridad, qué gozo tan grande poder decir que somos hijos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra y de todo lo que hay en el universo. Te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y deseamos, Señor, seguir permaneciendo agarrados a ti, Señor, para que podamos contagiar, comunicar, decir a otros que en Jesús hay vida, que en Jesús hay esperanza y que hay un gozo que no se puede explicar, Señor, pero que proviene de ti, de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias por tener este tiempo, Señor, en que nos podemos centrar en ti, en todo lo bueno que eres, en quién eres, y podemos abrir nuestros labios y proclamar tu alabanza y tu grandeza. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a pasar, bendice la palabra que vamos a escuchar también y, Señor, que podamos seguir siendo obedientes a todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bueno, tenemos también alguna cosita que comunicar. Nos han chivado que hoy cumpleaños, eso también forma parte del pueblo, ¿no? De la iglesia, de comunidad. Jonathan Condo, ¿dónde estás, Jonathan? ¿Puedo decir los años? 24 añitos. Muy bien. No sé si alguien más cumpleaños en el día de hoy. Yo sé de alguien que cumpleaños pero no está, así que ¿alguien más? Pero yo creo que hay que cantar. Así que, Jonathan, lo siento, te tienes que poner de pie. Es la vergüenza que hay que pasar, así que... No, ahí lo veis, ¿no? Venga, y todos, mientras cantamos también, pues te deseamos bendición sobre tu vida y sobre todos los años que el Señor tenga dispuestos para ti. Él te bendiga. Vamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Y sí que vamos a pasar a la conferencia. Anoche fue presentado nuestro hermano y bueno, y él tendrá la conferencia como pone aquí, dice que el encargo de Dios para nosotros, para la iglesia. Chao Llenas está aquí y otra vez la bienvenida. Le damos en esta mañana. Todo tuyo la ti. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Habéis descansado bien? Sí. Muy bien. Nosotros hemos descansado bastante bien. Entonces, estamos con ganas, con fuerza y queremos hablar un poco, quiero hacer el marco mental para que todo tenga una relación, porque si no lo que nos puede pasar es que veamos cosas desconectadas y que no tengáis un marco, ¿no? Donde encajarlo. Y voy a coger el marco de lo que es el movimiento de la Osana. No sé si conocéis el movimiento de la Osana, supongo que algunos de vosotros sí, lo tuvisteis muy cerquita porque tuvisteis... a ver, ¿aquí estoy bien? ¿Así? ¿Ahí? Muy bien. Genial. Muy bien. Estas cosas de los arreglos del principio, ¿no? Una vez ya estoy puesto, ahora ya puedo seguir, ¿no? Una de las cosas que os decía es que el marco mental tendrá que ver con lo que es el cuádruple, la cuádruple visión del movimiento de la Osana. El movimiento de la Osana es un movimiento que crearon en 1968 hasta 74, fue el periodo de creación. Crearon Billy Graham y John Stott, dos de los grandes gigantes, y tuvieron su primer encuentro en la Osana 1974. Hay una de las grandes figuras, alguien que cambió la perspectiva global del Evangelio, fue Samuel Escobar.
y vosotros lo habéis tenido, entre vosotros habéis podido disfrutarle durante un tiempo, y esa cuádruple visión me va a servir como para enmarcar. ¿Cuál es esa cuádruple visión? Mira, son 4 puntos que es lo que la Iglesia tiene que hacer y resume muy bien cuál es el mandato del Señor para la Iglesia. En primer lugar, el Evangelio para toda persona. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad, todo el mundo, tener una oportunidad de responder al Evangelio, de escuchar y poder responder. La segunda tiene que ver con iglesias que hacen discípulos para todo pueblo y lugar. Y ese será el segundo visión. La tercera son líderes como Cristo para cada iglesia y sector. Y la cuarta es impacto del reino en cada esfera de la sociedad. Si nosotros somos capaces de hacer eso como iglesia, realmente estamos cumpliendo el llamamiento de Cristo de qué es eso de ser iglesia. Y yo voy a coger 2 de ellos. Voy a coger el segundo y el cuarto. Iglesias que hacen discípulos, y voy a coger impacto del reino en cada esfera de la sociedad. Entonces, hoy voy a hablar, mañana y tarde, de iglesias que hacen discípulos para cada lugar, para cada pueblo y lugar, ¿vale? Entonces, esto es lo que enmarca lo que vamos a estar hablando estos días. Entonces, estamos viendo una visión global para la iglesia, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a pasar la siguiente diapositiva, la ponéis ahí, muy bien. El discipulado, ¿vale? El discipulado es una cuestión central. No es uno entre muchos encargos que el Señor nos ha hecho, sino que es el encargo del Señor para la Iglesia. Y en cierto sentido, esto viene en esta cita que tenéis ahí de C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Mero Cristianismo es un clásico, es algo que todo el mundo tiene que leer, es uno de los grandes resúmenes de lo que es el Evangelio, y en uno de esos párrafos del libro, C.S. Lewis, escuchad lo que dice. Dice, la Iglesia no existe más que para atraer a los hombres a Cristo, para convertirlos en pequeños Cristos. Y esa expresión, pequeños Cristos, es la expresión que utiliza C.S. Lewis para hablar del discipulado, porque el discipulado tiene que ver con esto, con convertir a las personas a Cristo, es decir, que se conviertan en una imagen, un reflejo de lo que Cristo es, de reflejar el carácter de Cristo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, esto es el propósito. A veces no entendemos bien qué está haciendo Dios en nuestras vidas. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite en mi vida? ¿Por qué Dios consiente que pase lo que pase en mi vida? Y Dios está diciendo, porque estoy formando a Cristo en ti. Este es mi objetivo total en tu vida, es formar a Cristo en ti, convertirte en un pequeño Cristo. Por eso dice, la Iglesia, no dice, entre muchas cosas que hace, entre todo lo que tiene que hacer esto además. Sino que C.S. Lewis dice, la Iglesia no existe más que para esto. O sea que la cultura de la Iglesia, no lo que hace la Iglesia, sino la cultura de la Iglesia tiene que estar completamente enfocada. La Iglesia está siendo Iglesia, y la Iglesia no llega a ser Iglesia hasta que está haciendo esa tarea de que las personas sean cada vez más parecidas a Cristo. Cuando nosotros decimos que existe una Iglesia, nosotros hemos cambiado la cultura de discipulado por la cultura de cultos. Esto es un problema. Esto es un problema. Entonces decimos, se ha plantado una nueva iglesia, soy plantador de iglesia, ¿vale? Y se ha plantado una nueva iglesia cuando la iglesia hace cultos. Mentira. La iglesia no se ha plantado cuando celebra el primer culto. La iglesia se ha plantado cuando hace el primer discípulo. Porque existe exactamente para esto. Incluso si celebra cultos, es ¿para qué celebra cultos? La Iglesia celebra cultos para hacer discípulos de Jesús, discípulos que adoran al Señor en el culto, pero la base y el centro para todo lo que existe en la Iglesia es esto, es hacer discípulos.
Entonces la Iglesia tiene que fomentar y tener una cultura. ¿Y qué es tener una cultura? Una cultura significa que es lo que hace por defecto, lo que hace incluso cuando no se da cuenta. La cultura actúa a nivel consciente, pero también actúa muchas veces a nivel inconsciente, porque es aquello que hacemos. Vamos a hacer una definición de la cultura, es como hacemos las cosas por aquí. Esto podría ser una definición de la cultura. Lo que hacemos con el mundo podría ser otra definición de la cultura. Bien, pensad en cómo funciona la cultura. Somos aquí de varios orígenes, ¿verdad? Yo cuando voy a Latinoamérica, ¿sabéis lo que me pasa? Que me quedo a medias. Porque cuando estoy aquí en España y veo a alguien, le planto 2 besos, ¿vale? Uno y otro. Y cuando voy a Latinoamérica, doy el primero y voy a por el segundo y la otra persona ya se ha ido, ¿no? Ya no está ahí ya. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Lo hace por una cuestión, lo hace por la cultura. Yo no me doy cuenta, es instintivo para mí. Que se me va esto, gracias. Vamos a asegurarnos que no se nos cae, ¿verdad? Como os decía, la cultura funciona inconscientemente. Bien, la Iglesia tiene que hacer discípulos casi inconscientemente. Tiene que ser aquello que cuando no se da cuenta de lo que hace, está haciendo discípulos. No está celebrando cultos, está haciendo discípulos, ¿vale? Y todo lo que hace lo enfoca en esto. Sigo con la lectura. Dice, si no cumple este cometido, está diciendo C.S. Lewis, si no cumple él venía de un entorno anglicano, por eso veréis los ejemplos que pone. Dice, si no cumple este cometido, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia mismo, son sencillamente una pérdida de tiempo. Es potente el hombre, ¿eh? Porque decir que la Biblia es una pérdida de tiempo es potente. Pero si la Biblia no se lee en contexto misional, si la Biblia no se lee desde la misión y para la misión, la Biblia no se está leyendo correctamente. Y como la Biblia no se está leyendo correctamente, responde a otras cosas que no son a aquellas para las cuales la Biblia fue creada. La Biblia fue creada para contarnos la misión y para convertir a la gente en misioneros. El misionero de René Padilla, ¿no? El gran misionero de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el gran misionero de Dios. Cuando la Biblia no se lee dentro de ese contexto de la misión, de hacer discípulos, estamos leyendo mal la Biblia, obtenemos respuestas que no son las que la Biblia quiere dar, porque lo estamos leyendo fuera del contexto en el cual la Biblia fue escrita. Sigue diciendo, Dios se hizo hombre para este único fin. Fijaos, es la encarnación de Jesús. Es con este único fin de hacer que los seres humanos sean pequeños Cristos, lleguen a ser como Él. Dice, incluso es dudoso que el universo haya sido creado para otro fin que este. Todo el universo existe, toda la creación del universo existe para que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Este es el centro, el objetivo, el propósito para el cual existe la Iglesia. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver cómo la Biblia va describiendo qué es eso de ser discípulos. Voy a utilizar 5 versículos, 4 que están ahí y uno que no. He cogido dos autores diferentes. Mateo por un lado, palabras de Jesús, Pablo por otro en Gálatas, para que veáis que toda la Biblia va dirigida a ese único objetivo. Vamos a ver qué significa eso de ser discípulos. Vamos a coger en primer lugar Mateo 4:19. Es un pasaje muy breve en el que Jesús les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago, y les dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mirad, esta frase está como dividida en 3 partes. Naturalmente, cuando la leemos, ya la dividimos en esas 3 partes. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres, ¿vale? El discipulado consiste, en primer lugar, en seguir a Jesús.
así de fácil, así de difícil, ¿no? Es ir detrás de él. Cuando un maestro tenía discípulos, lo que hacía es llevárselos a todas partes. Él iba a un sitio y los discípulos iban con él a ese sitio, ¿verdad? Entonces, fijaos que lo primero que es estar con Jesús. Cuando Jesús escoge a los discípulos, en Marcos capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice, y los escogió para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que darles autoridad de que expulsaran demonios. Esto es lo que dice el versículo 14. Fijaos cómo hay tres paras ahí, ¿no? Y la parte primera, que es la que da sentido a las otras dos, la primera es para que estuvieran con él. Y el proceso de discipulado se inicia estando con Jesús. Hay que estar con él, hay que tener relación con él, hay que llegarle a conocer. Tienes que llegar a saber qué él haría en esta situación en la que estás. Tienes que tener, él dice que te ha dado la mente de Cristo, para que tú pienses con la mente de Cristo. Tienes que, una parte del problema muy importante está en nuestra mente. El problema de la santidad, el problema de un montón de cosas están en nuestra mente, porque muchas veces nosotros somos cristianos de mente secular. Y esto lo que nos hace es que pasemos a juzgar lo que dice la Biblia, pasemos a juzgar lo que dice Jesús, pasemos a juzgar lo que Dios nos pide desde la perspectiva secular, en lugar de juzgar el mundo, juzgar la situación en la que estamos desde la perspectiva del Evangelio. ¿Qué está condicionando en este momento mi mente? ¿Con qué elementos pienso? Porque la clave es esta, es qué es lo que estoy dejando que habite dentro de mi mente. ¿Qué juzga qué? ¿No? Y hoy en día de verdad que uno de los problemas más importantes es que la Iglesia está pensando con la mente secular. Somos seculares que están yendo a la Iglesia. Somos cristianos, pero que practican un ateísmo práctico, ¿no? Que cuando enfrentan situaciones de la vida, las enfrentan desde la misma perspectiva que las enfrentan los seculares. Y esto produce un freno enorme al avance de la Iglesia en el mundo, porque la Iglesia se asimila. Para que la Iglesia funcione, tiene que funcionar con un doble sistema, la identificación sin la confusión. Era el sistema operativo de Jesús. Él estaba plenamente identificado, tan identificado que se hizo hombre. La encarnación de Jesús es parte del mensaje, pero él no se había confundido. La sal, ¿no? La sal dice, vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal deja de salar, y entonces lo que nos está hablando es de la cercanía que la sal tiene que tener para que cause el impacto. La sal tiene que estar tocando los alimentos. La cercanía que tenemos que tener con la sociedad para causar impacto es estar tocando a la sociedad. Si nosotros no tocamos la sociedad, la carne se pudre, ¿vale? Pero si nosotros nos volvemos como la sociedad, si nosotros tenemos mente secular, si practicamos el ateísmo práctico, lo que ocurre es que nos confundimos. Dice, si la sal ya no sala, no sirve para nada. Ya la echan en el suelo y solo sirve para pisarla. Ya no tiene ningún impacto. Identificación sin confusión. Esta es la clave de la mente cristiana. La clave de la mente cristiana es que está al lado de la sociedad sin confundirse con la sociedad. Esto es seguir a Jesús. Esto es hacer como Jesús. Eso es practicar la vida cristiana. Y ahora dice, seguidme, si me seguís, si hacéis lo que yo hago, si venís conmigo, si me miráis actuar, si reproducís. Dice, fijaos que dice, yo os haré. Es significativo cuando dice, yo os haré. No dice, y vosotros llegaréis a ser, que sería esperable, ¿no? Llegaréis a ser pescadores de hombres. No les dice esto. Les dice, y yo os haré.
Eso significa que hay un proceso de transformación que procede de Él. Es un proceso de transformación que procede de Jesucristo mismo, y luego sabremos más adelante que ese proceso de transformación que lo produce Jesús es a través del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo nos hace como Cristo. El intento del Espíritu Santo es transformarme hasta hacerme como Jesús. Por lo tanto, hay seguimiento de Jesús, andar detrás de Él, conocerle a Él, saber lo que dice, usar la mente de Cristo. Todo esto son aspectos del seguir a Jesús. Ser transformado sin proceso de transformación. Soy un ser carnal, soy un ser que actúa conforme a los principios del mundo. Él tiene que cambiarme, Él tiene que transformarme, y dice que me transformará en pescador de hombres. Discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Este es el canal que la Iglesia ha seguido siempre. La Iglesia, de todas las generaciones, de todos los lugares, siempre está a una generación de extinguirse. Estamos a una generación de extinguirnos, de que no exista Iglesia en el mundo. Si todos los cristianos del mundo, todos, nosotros nos callamos y no somos discípulos, no hacemos de discípulos que hacen otros discípulos, nos callamos todos los cristianos del mundo, ¿vale? Nos acabamos en esta generación. Solo esto va a seguir porque nosotros vamos a cumplir el mandato de Jesús, porque va a haber seguimiento de Jesús, porque va a haber transformación como consecuencia, y a continuación nosotros vamos a hacer la tarea de Jesús. Vamos a hacer discípulos que hacen otros discípulos. Esto es como jugar al billar. Le das a una bola, que le da otra bola, que le da otra bola, y al final se produce la combinación adecuada. Esto es ser un discípulo de Jesús. Segundo, vamos a leer Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ir detrás de un maestro es convertirse en su discípulo. Esto es lo que es, ¿no? Por lo tanto, si alguno quiere convertirse en mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Esta función es clave. Para que Cristo crezca en ti, para que Él llegue a el control de toda tu vida, tú tienes que negarte. Y negarte no significa que te niegues a las chocolatinas, ni que te niegues a... No, es negarte a ti mismo. O sea, no negarte cosas, sino negarte a ti mismo. El problema de las personas, una persona no creyente, el problema es que vive para sí. Y tiene que dejar de vivir para sí. Tiene que comenzar a vivir para Él. En 2 de Corintios, Pablo dice, para que aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es para quién vives. ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Hacia dónde está dirigida la vida? Tienes que destituirte del trono de tu vida. El no creyente, lo que le distingue es que Él está en el centro. Es como un altar de Iglesia Católica y el santo que hay ahí en medio es Él. Y el Señor dice, apártate del medio. Si tú estás ahí en medio, yo no puedo reinar en tu vida. Yo no puedo dirigir tu vida, sino que es clave que tú seas destituido para que Él tome el control. Hasta que no se produce esto, fijaos cómo lo sigue diciendo, dice, tome su cruz. Uno no tomaba la cruz para colgársela aquí o aquí, sino uno tomaba la cruz solo para una cosa. En aquel tiempo la cruz solo se tomaba para una cosa, queridos, para morir, y nada más, no había... Tienes que morir, tienes que morir. Claro, dice, y entonces, cuando te has destituido, cuando has muerto, entonces sígueme. Si no, no podrás seguirme, porque tú estás aún en el centro, tú estás ocupando el lugar central de tu vida y no me puedes seguir. Claro, esto es todo lo contrario de cómo funciona la mente secular. La mente secular es alguien que va a la iglesia,
qué bien, ¿no? Ha venido a la iglesia, ya está, ya se ha venido a la iglesia, objetivo cumplido, ¿no? No precisamente. Ha venido a la iglesia para ver qué obtiene de la iglesia. Hoy en día el problema es que nos hemos convertido todos, o sea, la religión de esta sociedad, los españoles no son menos religiosos que en el pasado, es que han cambiado de religión. El consumismo es la religión número 1 de los españoles. El consumo nos da identidad. ¿Cómo nos llaman los políticos? Nos llaman los consumidores, porque ser un consumidor genera identidad. El consumo nos da lo mismo que antes nos daba la experiencia religiosa. La experiencia religiosa siempre ha provisto de sentido, propósito, identidad y comunidad. 4 cosas que provee la experiencia religiosa: sentido, propósito, identidad y comunidad. Todo esto que te lo proveía antes, te lo provee el mundo del consumo. Identidad. ¿Cuánta gente hoy en día está más identificada con su marca de ordenador que con otra cosa en el mundo? O sea, es total. O sea, nos da sentido, nos da propósito. ¿Para qué existo? Para comprarme la siguiente cosa, para tener más. El consumismo es un paso más allá del materialismo y es muchísimo más cruel que el materialismo. El materialismo te dice, si tienes esto, serás feliz. El consumismo te dice, si tienes la próxima cosa que vas a tener, serás feliz. O sea que, y cuando la tienes, te dice, si tienes la próxima cosa, serás feliz. O sea, que te condena a la infelicidad constante y permanente, a ser un buscador, ¿vale? Pero no un buscador de Dios, sino de la siguiente experiencia de consumo. Has terminado unas vacaciones lujosas, las siguientes. Te has comprado algo para tu casa, lo siguiente. Has hecho una reforma en la casa, la siguiente. En la medida que tienes, dejas de tener la capacidad de disfrutar incluso aquello que tienes para comenzar a desear. Si algún día llegases a disfrutar de todo lo que tienes, el sistema económico se pararía. Por lo tanto, está hecho para que el sistema económico nunca se pare, sino que estés deseando. Claro, cuando el consumidor se acerca a la iglesia con mentalidad de consumidor. Y lo que le pregunta a la iglesia es, ¿qué me vas a dar? Y por lo tanto lo que busca de pastores y líderes es atiéndeme, cuídame, protégeme. Está todo basado en este me, ¿vale? Este me es la clave de la historia. Y si la iglesia no ayuda a este me, entonces resulta que esta iglesia no me ama, esta iglesia no me quiere, me tengo que cambiar a otra, ¿no? Y esto funciona en muchas áreas. Esta iglesia ofrece el mejor programa de niños, porque si no mis hijos se van a ir al mundo. No se van a ir al mundo si tú actúas como un consumista. Aquí no hay adolescentes en esta iglesia. En esta iglesia no hay adolescentes, ¿vale? Como no hay adolescentes en esta iglesia, me voy a otra donde haya, porque ahí me prestan un mejor servicio. En esta iglesia no me gusta cómo tratan esto, lo otro. Y son simplemente buscadores de servicios religiosos, simplemente, pura, lisa y llanamente, están aplicando la mentalidad del consumo, esa mentalidad de todos los días del consumo, la están aplicando a la iglesia local donde van. Mira una cosa, con unos pocos discípulos transformarás el mundo. Con una multitud de consumidores no transformarás nada. Te convertirás en un servicio de asistencia técnica. Tendrás en el nombre de Iglesia Evangélica, pero serás un servicio de asistencia técnica y nada más. Si no te preocupas de hacer auténticos discípulos que mueren a sí mismos, que renuncian a que el yo esté en el centro, no cambiarás nada. Valencia no será cambiada, así. Pero fijaos, Jesús dejó un grupo muy pequeño. Después de todo un ministerio de 3 años, Jesús solo tenía un grupo relativamente pequeño. El mejor discipulador que ha habido en la historia tenía un grupo de 120 en el aposento alto, ¿no? Un grupo más comprometido de 12, un grupo más comprometido de 3, ¿no? No tenía una gran cantidad de gente,
pero con estos 120 y el poder del Espíritu Santo puso patas arriba mi imperio. ¿Entendéis? La cuestión no es el número que seáis. La cuestión es qué es lo que sois. Si sois un montón de consumidores que vais buscando experiencia religiosa, dame, 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 y a la iglesia le tienes que pedir dame. Sí. Prepárame y capacítame para ser un discípulo. Prepárame para morir a mí mismo. Prepárame para ir a ese lugar donde tú me has puesto y transformar ese lugar con el poder del Evangelio. Haz esto por mí. Esto es lo que le tienes que exigir a tu iglesia. No, dame servicios, provéeme, cuídame, atiéndeme, ayúdame. No, ayúdame para volverme a poner otra vez en el raíz de la misión. Es para esto que estamos ahí. Es esto lo que Dios quiere hacer de nosotros, quiere hacer discípulos. Un tercer versículo que no está aquí, ¿vale? Pero seguro que lo tenéis en la mente. Mateo 28, 19, en adelante. ¿Qué dice? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Vale? Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido a todos los poderes espirituales. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que, ¿vale? Así que, ir y hacer discípulos. No dice ir y predicar, dice ir y hacer discípulos de todas las naciones. Este es el encargo. El Señor Jesús nos dejó el encargo cuando se fue. Él existe para esto, dice. Porque toda autoridad, porque tengo toda autoridad, no solo sobre la tierra, sino sobre el cielo también. Ir y hacer discípulos míos a todas las naciones. Metiéndolos dentro de la iglesia, ¿vale? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirad ahora lo que dice. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto es lo que es hacer discípulos. Hacer discípulos, en primer lugar, consiste en evangelización, por supuesto. A los discípulos hay que irles a buscar ahí a la calle, ¿vale? Hay que salir a buscar discípulos a la calle. Pero es que ya estáis en ese lugar. La mayoría de vosotros tenéis un trabajo. Tu trabajo es tu lugar de misión. Es donde Dios te ha enviado. Estáis en la universidad, estáis en el instituto, ya tenéis un lugar de misión. Id al lugar de misión donde yo os he dado y haced discípulos a ese lugar, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto es lo que consiste hacer discípulos. Enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y mirad lo que dice a continuación. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para hacer esto, no para otras cosas, la iglesia hace a veces demasiadas cosas, para hacer esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contad conmigo. Yo voy contigo, yo voy con vosotros. Cuando tú vas cada día a la universidad, al instituto, a tu lugar de trabajo, al sitio donde, a tu segunda vocación, si eres jubilado, porque los jubilados tienen su segunda vocación. Entonces, a ese sitio donde vas, voy contigo. Voy contigo. ¿Para qué? Para hacer discípulos, para bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para enseñar a guardar. Yo voy contigo. Y tú vas con mi autoridad, porque esta autoridad que yo tengo, te la paso. Sigue con esa autoridad, predica con esa autoridad, habla con esa autoridad, compórtate. Predicación, proclamación y demostración del Evangelio. Ambas cosas a la vez forman parte del llamamiento. Vale, pasamos a Pablo, Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20, dice: hijos míos, ya sois hijos míos, ¿vale? Os parí una vez, por eso sois hijos míos. Dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. O sea, tengo que volveros a parir otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Dice, porque hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la manera de Pablo de explicar qué es ser un discípulo. Ser un discípulo es que Cristo sea formado en ti. Hasta que Cristo sea visible en ti. Hasta que la gente cuando te vea diga, veo algo de Cristo.
Mira, nuestra generación, y estamos en un país que es España, en España somos un país que ha rechazado las Escrituras. Somos un país que la maldición del país es que ha rechazado las Escrituras. Nosotros somos la única escritura que la mayor parte de la gente va a leer en nuestro país. Ellos van a tener que ver a Jesús no en las páginas de la Biblia, sino en primer lugar en cómo nosotros hemos interiorizado la Escritura y la Escritura es visible en nosotros. Por tanto, Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Ves la palabra? Tiene que ser construido en nuestra vida, tiene que ser edificado en nuestra vida hasta que sea claramente visible. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu. Qué interesante que Pablo cometa aquí casi una incorrección gramatical, ¿no? Él debería haber dicho, y nosotros a veces lo decimos, más los frutos del Espíritu. No, yo no he dicho esto. He dicho más el fruto del Espíritu es, ¿no? Y es que es verdad, no son 9 frutos, sino 9 características del único fruto. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo. Estas 9 características muestran qué es lo que cuando el Espíritu está en una vida, cuando el Espíritu está viviendo en una persona, produce el fruto del carácter de Jesús en esa persona. ¿Cómo sabemos si nuestra iglesia está mejorando en calidad o empeorando? En muchas ocasiones medimos el éxito así. Medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta semana hay más gente que la semana pasada. La siguiente semana, esta semana hay más gente. Tenemos éxito, ¿vale? Medimos éxito en cuántas personas tenemos sentadas, ¿vale? Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Porque todos queremos tener éxito. Y si para mí tener éxito es sentar personas dentro de un local, yo removeré cielo y tierra para tener gente sentada en un local. Billy Graham, uno de los fundadores del movimiento de la Osana, decía: podrás pasarte 20 años sentado en un parking y nunca serás un coche. ¿Vale? El sitio donde tú te sientas no mide lo que tú eres, ¿vale? El lugar al que tú vas no mide lo que tú eres. Por lo tanto, la cuestión clave es mirar si las personas han crecido en semejanza a Jesucristo. Esto es lo que mide si estamos teniendo éxito o no. Claro, si para mí éxito es sentar gente, yo haré lo que sea para sentar gente. Pero si para mí éxito no tiene que ver y dejo de contar personas, y comienzo a ver si hay más amor. Y comienzo a fijar criterios en cómo se ve si hay más amor. Vemos que la primera característica del carácter de Cristo es amor. Esto es profundamente bíblico, ¿no? El criterio del primer mandamiento es amarás. El criterio del segundo mandamiento es amarás, ¿vale? O sea, siempre el gran mandamiento es amarás, ¿no? Y si la iglesia no ama, y si la iglesia solo se ama a sí misma, y si la iglesia solo ama a los mismos que siempre ama, la iglesia tiene que extender el amor, ¿no? Tiene que extender el amor hacia aquellos que aún no forman parte de... Y amarás, este es el primero. Hay más gozo, hay más paz, hay más paciencia, hay más bondad. Y eso se puede generar incluso medidores de esto. Podemos decir, vale, vamos a medir que hay más amor en esto. Por ejemplo, hemos tenido más invitados no creyentes a casa que el año pasado. Hemos invitado a más gente a casa. Hemos experimentado en situaciones de dificultad un gozo sostenible. Esto a veces es difícil de medir del 1 al 10, ¿no? Pero sí que quizás nosotros en nuestro interior podemos autoevaluarnos y ver si ese carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Vale? Venga, vamos a hacer una especie de resumen. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto del discipulado? Después de todo lo que hemos visto en las Escrituras, ¿no? Podemos intentar resumirlo de alguna manera. En primer lugar, podemos decir que es un proceso. Un proceso, no un acto,
Y quiero decir, porque a veces cuando pensamos en discipulado, como tenemos mentalidad moderna, lo que pensamos es en mentalidad industrial, ¿vale? Los modernos, y pensamos, no tengo discípulos, uy, qué mal, esto lo arreglo yo en 6 meses, hago un cursillo de discipulado en la iglesia y lo ventilo. Yo no veo el modelo de Jesús ahí por ningún lado, ¿vale? Sino que Jesús, cuando quiso hacer discípulos, se llevó gente con él. Él vivía con ellos. El discipulado tiene que ver con transferencia de vida, con cópiame. Y nosotros, en lugar de pensar en procesos, siempre que pensamos en algo, pensamos en que si las cosas tienen que cambiar, la gente tiene que tener más formación. Esto es una tentación. Pensamos nosotros que los discípulos se hacen desde aquí, desde el púlpito. Y los discípulos, a ver, la formación es interesante. La formación, como dicen los filósofos, ¿no? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tú puedes darle toda la formación a una persona, la persona tendrá una cabezota así, pero no necesariamente se comporta, porque hay una distancia entre mi teología creída y mi teología vivida. Y el discipulado consiste en reducir esa distancia y en pasar la teología creída a la teología vivida, de tal manera que sean una sola. Por eso no basta con darles cursos. Aquello que decimos, 6 meses, una reunión a la semana de 1 hora, les doy doctrina fundamental y ya tengo discípulos. Esto es mentalidad industrial, pero no es mentalidad de Jesús, sino que tenemos que andar con Jesús. Es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Quien hace discípulos es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para hacer discípulos. El Espíritu Santo utiliza personas, utiliza las Escrituras, utiliza elementos de rendición de cuentas y utiliza la vida entera. Esto lo veremos más adelante, esta tarde. Pero solo que sepáis que el procedimiento esencial, que la mecánica principal son las relaciones. Las relaciones son mucho más transformadoras que la mera información. Y nosotros hemos basado todo en información. Si la gente sabe qué es lo correcto, hará lo correcto. Y no es verdad. Esto no es verdad. La gente sabe lo que es lo correcto y somos seres profundamente contradictorios. Tenemos grandes aspiraciones bajo desempeño. Y tenemos que reducir esa distancia. Todos pensamos cosas fantásticas, todos tenemos ideales maravillosos, pero luego lo que entregamos es mucho más simple, mucho más de menor calidad, por decirlo así. Y esto es lo que se pretende, ¿no? Ese proceso guiado por el Espíritu Santo, ¿cuánto dura? Toda la vida. Por eso no hay ningún momento en el que yo me convierta en un maestro. El maestro es uno, y no soy yo el maestro es él. Entonces, yo soy un aprendiz, porque ser discípulo es mentalidad de aprendiz. No está mal equivocarse, a los aprendices se les da margen para equivocarse, porque están siendo aprendices, ¿vale? Relájate, puedes equivocarte. Y dura toda la vida. Por eso a mí a veces no me gusta la expresión estoy discipulando a, sino que utilizo la expresión estoy dentro de una relación de discipulado. Porque por más diferencia de edad o de años en el Señor, siempre aprendo cosas de personas en las que estoy en una relación de discipulado. Constantemente estoy aprendiendo cosas. Yo necesito estar constantemente en relaciones de discipulado, porque si no, mi vida deja de crecer. Por eso el siguiente paso es de tal manera que el cristiano muere a sí mismo, este es el objetivo, morir a ti mismo para dejar paso al carácter de Cristo. Si tú estás allí, el carácter de Cristo no puede generarse en ti. Tú tienes que morir. Si no quieres morir,
no hay espacio para el carácter de Cristo. Y ese carácter es visibilizado en el fruto del Espíritu Santo, como aparece en Gálatas 5. Y voy a terminar aquí, ¿vale? Esta mañana lo paramos aquí, esta tarde reemprendemos en este punto que lo dejamos. Me han dicho que tenemos un tiempo para poder charlar, discutir, compartir experiencias. Si habéis vivido algo en este sentido, pues... ¿Hay alguien que haya invertido alguna vez tiempo en vosotros para ayudaros a crecer? ¿Habéis tenido esto de un 1 a 1 o un 3 a 1 o una cosa así en un grupo muy pequeño? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué podéis contar de esto? Porque probablemente aquí tenemos muchas experiencias de esto, ¿no? Y si no, pues preguntas o lo que sea, relajamos y nos tomamos un tiempo los unos con los otros.